hay exámenes y demás, porque no ha venido mucha gente más, pues vamos empezando. Y alguien más, pues ya se irá incorporando. Pues hoy ya no hay parte de teoría, hoy es directamente todo programar la aplicación, así que vamos, tu ejercicio. Y lo que vamos a ir es con la misma idea que teníamos el otro día, que es la parte de la aplicación para poner raíces del polinomio y demás. Entonces, ya aquí yo solo tengo una casilla, pero que vamos a tener las 3 casillas que hicimos el último día. Y entonces lo siguiente que nos haría falta, uno de los poderes primordiales, son los ejes para representar. Esto no es MATLAB, no tiene esas ventanas de plot, entonces hay que añadirlo nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si busquáis en los paneles laterales, tenéis que tener un objeto que se llama plot. Bueno, perdón, que es este de aquí arriba, es el primero. Que esto, para que lo sepáis, cuando ustedes utilizáis el plot dentro de MATLAB, lo que hace es que automáticamente se crea un objeto de este tipo. Esto es el mismo que trabajáis en el MATLAB. Lo cogéis y lo arrastráis. Y lo coloquéis pues, donde os dé la gana. Pues tardará un poquito porque tiene que adaptarse a la aplicación. Y ya está, y se autogenerará. Entonces aquí, ahora que tenemos acceso directamente al objeto de los ejes, podemos hacerle un montón de putadas que antes haríamos llamando al plot, pero directamente aquí. Si nos vamos aquí lateral, por ejemplo, los nombres de los ejes los añadimos aquí directamente, como una propiedad del propio objeto de ejes, ¿no? También tenemos la i, si es un espacio tridimensional, también podemos añadir coordenada z, le podemos poner subtítulos si queremos. Aquí también, por ejemplo, podéis elegir si... O sea, aquí, por ejemplo, la tabla de tics es el número de números que se está enseñando por display. Por ejemplo, aquí podemos ver que es el 0, 0,2, que son estas de aquí abajo. Entonces, si normalmente se adapta automáticamente a la aplicación que estáis haciendo, o sea, la que estáis representando, pero si queréis tocar la mano, que sepáis que existen. A lo mejor, por ejemplo, cuando hablamos en tiempo no me importa, pero por ejemplo, si estoy representando escalas logarítmicas, sí que suele ser porque se come la mitad de las bandas de frecuencia, se las come. Entonces, a lo mejor si os interesa meterlas a mano, decir, oye, que quiero ver 400 Hz. Entonces le dices que por cojones tengo que pasar por 400 Hz. Y esto se hace aquí con el X o el Y, dependiendo del eje, label, que es, podéis acceder a ellos, igual que cuando hablamos de objetos. app.axis, o aquí, bueno, ¿cómo le llamamos? UI-axis, que es como se llama este, .xLabel, .value, y ahí te podéis meter el vector directamente. Esto es bien toda la documentación, pero tampoco vamos a meternos mucho, pero que sepáis que se puede hacer. ¿Qué más opciones tenéis? Pues, por ejemplo, aquí limitaciones en los ejes, si queréis que aunque se autoescale, no llegue a X límites, es decir, a lo mejor si una función tiene rangos infinitos, que no trate de cogerse los valores más altos, que no aumente las escalas, sino que a lo mejor si pasas de 100, no subes más, para que se vea la parte de abajo de la función. También si queréis los grids, por ejemplo, también podéis añadir aquí directamente. Y bueno, son todas las putas que teníamos antes, pero que ahora es más visual. Si queréis hacer, por ejemplo, plots múltiples, y esto habrá que configurarlos dentro del código, pero se hace todo aquí, todo. Y tiene algunos callbacks que también podemos añadir, que podemos ver, pero no los vamos a utilizar, pero que sepáis que también los tiene, que es como que le puedes añadir directamente un botón a la gráfica para que haga cosas. Pero nosotros lo que vamos a hacer es añadir un botón a la propia aplicación directamente. Vamos a hacer el callback desde fuera porque además así vemos el siguiente objeto. Entonces, no le vamos a añadir ningún callback, pero el objeto ya está presente en la aplicación. Es decir, que aunque no tengamos código per se configurado, nosotros sí que tiene el código que el propio MATLAB lo ha incluido de forma automática. Si nos vamos a la parte de Code View, en la parte negrita, en la parte oscura, podemos ver que ha creado este objeto. Y ese objeto tiene las mismas propiedades que un plot. Entonces, si nosotros llamamos a ese objeto y lo puteamos, hará lo mismo que hace en el programador normal. Entonces, lo que haremos es no meterle código nuestro, utilizar el que ya tiene, y lo que haremos es que a partir de cada vez que queramos representar, lo que haremos es que hay un argumento, que suele ser el primero, que es el objeto donde se va a proceder a hacer esa instrucción. Entonces, lo que pasa es que cuando decimos un plot, el primer argumento va a ser este objeto de ejes. Pero que a efectos prácticos funciona igual que un plot. Entonces, esta es una explicación que ya cuando implementemos lo que es la parte gráfica, pues lo veremos. Entonces, para implementar la parte gráfica, lo que necesitamos es una forma de acción. Ya podemos meter los términos de los polinomios, podemos representarlos, pero no tenemos nada que nos permita ejecutar la aplicación. Y la idea es hacerlo de forma ordenada, que no siente que actualices y pones dos valores aleatoriamente, porque a lo mejor pueden dar errores, puede acceder a los números imaginarios, que sabíamos que daban problemas. Entonces vamos a intentar que todo el código se ejecute cuando el usuario quiera ejecutarlo, para evitar que sucedan errores de este tipo. ¿Cómo lo hacemos?
que solo se ejecute cuando pulsamos un botón. Entonces, lo que vamos a hacer, tenéis aquí el objeto botón, y igual que antes, lo arrastramos, lo alineáis, lo ponéis donde queráis, y aquí lo creamos. Y por ejemplo, pues, podemos dejar el nombre del paciente estándar, se puede dejar y más. Aquí no suele dar problemas, pero si a veces ponéis tildes o ñes, en los nombres suele dar igual, pero yo lo cambiaría porque si no, cuando hace la concatenación para hacer el nombre del objeto, sí puede dar problemas. En teoría, en las versiones nuevas lo han arreglado, pero no me fiaría yo mucho. Entonces, si alguna vez, si queréis poner, por ejemplo, un botón, que sea sin tilde. Es lo único. Vale. Y entonces, aquí lo que vamos a hacer es, aquí tiene un solo callback, que es el de button push. Y lo añadimos, igual que hicimos el último día. Entonces, esto es lo mismo. Cada vez que se pulse el botón, entraremos en esta zona de código. Entonces, ¿qué vamos a añadir en esta zona de aquí? Pues directamente el código que teníamos de la sesión anterior, lo que es la aplicación en sí. Habrá que hacer ciertos cambios porque tenemos que interactuar con el resto. Pero lo que quiero es que añadáis aquí la función, que no sé si la tenéis, si no la pongo en la pantalla, no os preocupéis. Y lo que vamos a hacer es que, una vez que tengamos ahí planteada, vamos a ver qué cambios podemos ir haciendo a esa aplicación para que interactúe con el resto, porque tal como teníamos hecho, era un script que funcionaba. Y ya está, y tenía los datos fijos. Lo que tenemos que hacer ahora es que esos datos sean variables y lo que hemos dicho, tenemos que interactuar con ese objeto X. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a irnos al mando normal. Si lo tenéis por allí, pues podéis hacer copia y pega, si no, la voy a coger de aquí directamente. Y me la voy a llevar a la aplicación. Entonces os dejo aquí un par de minutos para que podáis, si la tenéis copiada, pues podéis hacer cortapegas, si no os dejo un par de minutitos para que la podáis copiar y a partir de ahí vamos siguiendo con la aplicación. Una pregunta. ¿Alguien que esté en el grupo de WhatsApp que tenga enviado esto? Espera, si puedo. ¿Quieres que fuera? Es que no veo funciona de batería. Sí, espera, lo que puedo es, si estáis en el grupo, le pregunto que a ver si os puedo enviar yo el archivo o os puedo compartirlo. Ah, vale. Eso. No, No, sí, mi intención era tener un QR con los datos hechos, pero no hemos podido hacerlo. Ahí, disculpadme. María. A ver, ¿lo pasas tú? Sí, ahora Perfecto. Y ponemos los términos. Claro, eso es lo que vamos a ver ahora. Que es, esta es la aplicación, mientras se va pasando el código de más, podemos ir viendo todos juntos el resto, porque no incluye, que es ahora, esto que hemos hecho, esta aplicación es estática. Funciona bajo un plot que se genera el solo, tiene unos datos centrales que son fijos, y lo que hay que ver es cómo lo cambiamos para que funcione con esta aplicación. Entonces, como decía esta compañera, lo que necesitamos es que los términos que nosotros definíamos en sus valores, por ejemplo, tengo creo que justo arriba el callback, si la parte de corrección de errores, que es en un slot muy parecido al que tenemos arriba, obtenemos los términos de la aplicación. Entonces, lo que necesitamos es que esos valores del polinomio sean los mismos que nosotros introducimos. Entonces, ¿cómo lo harías, por ejemplo? ¿Qué me propone una solución? ¿Se pueden pasar como ya hemos hecho las variables globales y las almacenamos en variables globales? ¿Se pueden pasar también? Eso es lo justo que vamos a hacer. Como hemos dicho, las variables globales, como hablamos el otro día, no se comparten, hay que llamarlas en cada iteración. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer es llamarla como global para que compartan. No, sí, para que compartan los valores. Y, por ejemplo, si es aquí, pues dependiendo del orden que habíais establecido, simplemente lo que vamos a hacer es que cada componente de ese vector que compone el término polinomio sea uno de nuestros términos. Por ejemplo, yo determino que el término 1 va a ser el que tiene menos valoración, es decir, que será el término independiente. Entonces, esto que yo antes tenía marcado como un 0, ahora lo llamo término 1. Entonces, ya ese término en concreto ha dejado de ser un término estático y es un término dinámico. Y tenemos que hacer lo mismo con los valores de, pues, como os habéis llamado, pero con los 3 términos que teníamos en cada uno de ellos.
Vale. Y una vez hecho estos cambios, lo que tenemos que mencionar es lo mismo que hemos dicho antes. Ahora, no queremos que sea un plot genérico, o que se abra un pop-up, o que haya la posibilidad de que no se genere correctamente. Lo que queremos es que, ya que hemos añadido un objeto de ejes, el cual sabemos que es constante, siempre va a estar entre las aplicaciones, y además tenemos el control total sobre él, lo que vamos a hacer es obligarle a que él cree. Entonces, a la función de abajo podemos mantenerla prácticamente igual. Lo único es que, como hemos dicho, tenemos que referirle qué objeto es el que va a ir. Y ese es el primer término. Entonces, añadimos una coma para poner un término anteriormente y tenemos que llamar al objeto de los ejes, que podemos consultar aquí en los laterales, gracias aquí al component browser, pero sin embargo, si no lo veis, imagínate que tenéis muchos elementos en pantalla, el propio MATLAB os va a ayudar a identificar qué elementos tenéis en la aplicación. Si vosotros no tenéis que escribir, siempre el primer término. Bueno, si vemos, por ejemplo, que cuando empezamos a escribir, esto solo creo que es la tiene las funciones más modernas, que es, bueno, que este es el modo de interrogación, que lo que significa es que es como ese comando help, pero a tiempo real. Lo que nos está diciendo es qué parámetros se pueden ir modificando y cuál te encuentras. En nuestro caso, por ejemplo, está eliminado es el objeto AX. ¿Qué es el objeto X? Un tipo de eje. Entonces, lo que nos está diciendo es que introduzcamos lo que introduzcamos ahí, él lo va a interpretar como un objeto de tipo eje. Si no es un objeto de tipo eje, va a dar error, lo más probable. O te va a devolver un valor que no es el que tiene. Es lo que sabemos que es un tipo eje y lo vamos a ir rellenando. Pero como esto es una aplicación, vamos a ir escala por escala, hay que acceder desde arriba hasta abajo. Entonces empezamos con el objeto aplicación, que es siempre app, es el mismo. Como podemos ver, como el MATLAB nos guarda las variables en su propio espacio, podemos ver que está ahí marcado con un cuadradito, que es app1. Entonces nosotros podemos clicar aquí y nos auto rellena. Y si damos a un punto, accedemos a sus propiedades. En el que, por ejemplo, podemos ver aquí las push tools, tenemos nuestros botones, tenemos las tabs, todo lo que hemos incluido en las aplicaciones y todas las funciones que existen, todos los callbacks, podemos acceder porque son elementos de la aplicación, al fin y al cabo. Él ya no sé, entonces, si nosotros vamos a encontrar encima, vemos que va intentando escribir ese tipo de variable para que no cometamos errores de escritura y ese es el motivo del error. Entonces, en este caso hay que buscar cuál es el nombre de nuestro, que en este caso es UIAccess, porque es el nombre predeterminado. Y ya lo tendríamos. Y con eso lo mostraríamos en pantalla. Y aquí os hace una pregunta. Cuando trabajábamos en la parte de primer día, en la parte de repaso, cuando queríamos hacerle modificaciones a la imagen que estaba, al plot que estamos representando, añadíamos términos independientes, por ejemplo, el ancho de la línea, el color de la línea, el tipo de marcadores que tenía, y añadíamos el valor que queríamos darle. Entonces, ahora que tenemos el objeto aquí creado, que sería los propios ejes, ¿qué queréis vosotros que es más conveniente o que es la forma más correcta de hacerlo? Que bien, igual que hacemos antes, coger el plot, añadir todas las líneas, o bien separar el objeto eje, modificarlo fuera y una vez ya modificado, introducirlo a la función plot. ¿Qué opináis? Por ejemplo, que me levantéis la mano los que creéis que es mejor utilizarlo todo en la función plot, todo de golpe, no es la función. Más fácil. Es más fácil. ¿Y quiénes creéis que al revés, que es mejor separar el objeto, cambiar las propiedades y luego meterlo en la función plot? Bueno, vemos que el equipo se decanta por una opción correcta y la respuesta es que ninguna es más correcta que la otra, los dos son perfectamente válidas. Lo que atiende es a estructuras o estrategias de programación. La parte de aislar el objeto, ponerlo a lo primero o lo último, eso no importa. Y modificar las características, lo que nos permite es ver de forma más visual el contenido que estamos modificando, pero también hace códigos más largos. A nivel de programación no afecta mucho, pero MATLAB hay veces que si metes muchas líneas intenta leer una por una y hace que el programa sea un poquito más lento, un poquito solo. Mientras que en el plot, todo introducido, es más rápido, pero es verdad que es menos limpio, es menos fácil de ver, porque al final a lo mejor si tú estás modificando muchísimos argumentos,
tienes una línea que se va hasta el infinito, prácticamente. Entonces, hacerlo como vosotros queráis, pero lo que tenéis que tener claro es si el código, por ejemplo, se va a ver o no, o si esos pequeños delays de tiempo realmente van a suponer un problema. Eso es lo que os va a definir o que os va a hacer decantaros por un método u otro, pero no existe ningún método que digas que sea obligatorio de utilizar. Entonces, ya con todos estos cambios que hemos hecho, realmente la aplicación ya estaría hecha, porque sabíamos que ya funcionaba de antes, porque la probamos el primer día, y ya hemos hecho los únicos cambios que necesitábamos para introducir los valores de forma dinámica. Entonces, lo que vamos a probar, a utilizar la aplicación a tiempo real. Es decir, probar lo que hemos hecho. Vosotros, cuando hagáis todos los cambios, aquí arriba tenéis el botón de Run, que lo que hará es que lanzará una versión en prueba de vuestra aplicación y os dejará interactuar con todas las funcionalidades que habéis hecho. Entonces, lo que quiero que probáis es a darle a Run, cuando tengáis la aplicación, metáis 3 números cualesquiera. Si queréis probar una combinación que no tiene, por ejemplo, números imaginarios, que son funciones reales, es 2, 2, 0, es decir, 2x cuadrado más 2x más 0. Eso no tiene soluciones imaginarias. Y cuando tengáis eso, pues me gustaría que probaseis y le deis al botón a ver si realmente os representa. Y así podemos ir viendo si hay fallos, si no hay fallos, qué vemos, qué podemos mejorar. Y vamos a un par de minutos y me vais comentando qué obtenéis. Te he pasado el QR por WhatsApp. Así que tampoco. Me han mandado la enlace por el grupo. ¿Qué van a pasar? A ver, un segundo. Disculpa un momento. Está en el stream. ¿Quieres que te lo quite? ¿Eh? Está en el stream. ¿Quieres que te lo quite? No, no tengo problema. Esto hago así. Apaña un segundo. Y te vamos a hacer algo más. Ahora voy a empezar por la primera vez que nos ayuda y si no, que no os pasa por el ahí. Aquí tenéis el QR, lo podéis ver un momento en el que con esto podéis descargaros todo el contenido del curso por si queréis cogeros ahora. Si no, en el grupo del CREA tenéis también el código, o sea, el QR que os ha pasado y tenéis todo el contenido. Y si aún así hay ese problema, pues tenéis mi contacto o por el propio grupo me podéis hacer. Es poli, no es ya. Como dice el grupo de texto. De repente tienes que cargar su función y puedes copiar. Voy a tiene que cargar. La guardo y vuelve a cargar. Pero es una audición de algo y y vamos a
tipos. No es positivo. Cualquier cosa. ¿Cómo es eso? No, no. Coja siempre el lado que sea como que pues coja de antes Yo he sido un poco malo y un poco modelo número y la calculo. Seguramente interpretado alguna de las físicas intelectuales para ver lo que está pasando con un tipo de trabajo y te da hasta ahí, de hecho que te lo conviene y puedes ver el trabajo que está una manera real pero todo lo que tenemos que ir para también a lo mejor no es lo correcto, pero por lo menos no casi. Aparte no es fácil igual lo que miras desde sí, probablemente los cursos no vas a
Pero se debería también trabajar. Sí, Bueno, he visto que ya lo tenemos todo, ¿no, chicos? Genial, pues vamos a lo siguiente. Entonces, ya realmente ya tenemos una aplicación que funciona, ya nuestra implementación ya está hecha, al fin y al cabo. Entonces, vale, ¿y qué hacemos con las dos clases que nos quedan realmente? Esta y la siguiente. Porque esto, vale, es una implementación prácticamente sencilla, pero lo que hemos visto es que a la mínima que le pasen cosas, no sabemos qué está pasando, el usuario puede decir valores que no son correctos, entonces nos vamos a centrar, que es lo importante, en cómo vamos a considerar estos fallos o cómo le vamos a dar al usuario información sobre quién le está cagando. Porque muchas veces no puedes contemplar todos los fallos, hay muchas veces que no vas a ver. Pero si tú le das la información al usuario y él la lía con la que le has dado, es culpa suya, no tuya como programador. Eso es un punto importante. Todo en responsabilidad legal, pero es un tema peligroso, así que no voy a responder a esa pregunta. Entonces, ¿qué vamos a seguir trabajando? Pues ahora vamos a trabajar con herramientas para que el usuario sepa qué está pasando en pantalla. ¿Y eso cómo se hace? Uno de los primeros métodos es lo que llaman la instrumentación. Esto depende de la versión de MATLAB, habrá más o menos, porque he visto que hay muchas diferencias. Por ejemplo, hay algunas compañías que tenéis la R17, otras tenéis la R18. Estas son las de la R21. Ah, va a ser correcto. Entonces, tenéis un montón. Tenéis de entrada y de salida. Bueno, de salida tenéis, por ejemplo, que esto es lo que ponen pautas, aquí, y la RAM. Básicamente son, tanto de forma analógica como de forma digital,
puertas salidas del programa, que vosotros podéis elegir valores numéricos, podéis poner, en el caso del RAM, podéis poner códigos de colores RGB, en el caso, por ejemplo, en vez de botones, si queréis poner switches o otro tipo de, por ejemplo, pues, knobs, por ejemplo, pues son más creativos, son más visuales, pero es verdad que quizá pueden distraer un poco más. Entonces, por ejemplo, para poneros un ejemplo, si yo arrastro, por ejemplo, esto aquí, esto hace lo mismo que el botón realmente, lo mismo. O sea, es más bonito, es más guay para el usuario, pero también un poco más en pantalla y quizá no te interesa. Entonces, aquí realmente funciona todo de una forma muy similar, entonces vamos a trabajar con el más sencillo de todos, porque al final lo que premia muchas veces es la simpleza, simplemente con que lees la información es suficiente, que al final hacer florituras y demás es para donde se trabajan para aplicaciones muy, muy comerciales. Esto, por ejemplo, en una aplicación industrial, lo que quiere un tío es dos botones y que le diga lo que está bien y lo que está mal, nada más. Porque no te va a pagar lo demás, principalmente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer estos métodos? Vamos a coger lo que hemos dicho, el modo LAMP, que es este de aquí. Igual que antes, lo arrastramos. Mi recomendación, para que sea más visual, yo pondría, por ejemplo, podéis distribuir en la pantalla estos tamaños. Podéis, por ejemplo, si os veis aquí a la esquina, también podéis ampliar el canvas, por ejemplo, que esto pues, será una figura más grande. Pero que también tendréis que ampliar el tab, por ejemplo. Lo que os recomiendo es que pongáis al lado o en un lugar donde sea visual, aparte del nombre que tenga, donde sea muy visual lo que estáis, a qué está haciendo referencia. Por ejemplo, ese nombre va a hacer referencia al coeficiente 1, entonces lo pongo al lado. Más que nada porque el nombre mejor es confuso, o también, por ejemplo, podéis eliminar, si elegís el componente de texto, podéis eliminarlo directamente y únicamente ponerla, que al final es aún más simpleza de diseño. Yo voy a mantener el texto porque a mí me gusta verlo con texto. Pero, por ejemplo, podéis utilizar una abreviatura, por ejemplo. Que al final esto simplemente es un método de salida. Entonces, igual que como hacemos con todo, vamos a analizar qué elementos tenemos. Entonces, tenemos aquí lo que llama el objeto label. Si lo elimináis, esta casilla desaparecerá, porque pues, no hay ningún texto que editar. Y no parecen casi formas de escribir, es que tenéis que entrar dentro. Aquí hay dos contenedores, que es el externo, que contiene los dos elementos, y el interno. Entonces, si veis que os faltan las propiedades, es porque estáis en el pack general, donde solo os dice lo muy, muy, muy primordial, como en este caso, por ejemplo, es el nombre o el color. Pero lo que a nosotros nos interesa es esto de aquí, que al final es lo que realmente nos está dando ese feedback de lo que está pasando. Porque cambiar texto pues es menos visual para la gente que utiliza. Igual, como siempre, tenemos posiciones, tenemos que si es visible, tenemos lo demás. Y aquí tenemos el color, que hay miles de tipos de colores que aquí lo podemos meter a mano, o si no, con códigos numéricos. Luego, vale, ¿hay que hacer todos los códigos numéricos? No. Cuando lo hacemos de forma computacional, igual que los plots interpretan algunos colores, como el magenta, el azul, el rojo, el verde, las LAMPs también. Que si podéis utilizar ese mismo atajo, será B para azul, R para rojo, y lo va a entender, va a hacer el código automático, los colores predeterminados que tiene. Y eso es algo que tenemos que ahorrar. Entonces, igual que antes, aquí, por ejemplo, vamos a pensar si el callback merece la pena meterlo aquí o no. Eso no es lámpara. Me puede decir si el algo está encendido o está apagado. ¿Nos merece la pena que tenga un callback o no? ¿Qué pensáis? ¿Que no? Que no. ¿Vale? ¿Por qué crees que no? ¿Por qué crees que no hace falta? Es una lamparita se mata, no se debe tocar. Correcto. Interesante. Eso es. Al final, no todos los objetos tienen que tener acceso a sociedad, al igual que ellos. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es igual que el objeto, es el mismo razonamiento. Queremos que nos dé información, pero no queremos interactuar con él, pero a través de otros objetos, a través de una acción, no a través del objeto per se, por así decirlo. Entonces, ¿cómo accedemos a estos datos? Pues igual que al objeto de gesto, lo que pasa es que aquí en vez de ir a una sola función, pues vamos a acceder al objeto y a sus propiedades. Como hemos hablado de que podíamos modificar el objeto eje de forma anterior y demás, pues esta vez vamos a aplicarlo en un entorno real. Entonces, ¿cómo vamos a interactuar con él? Pues la solución que yo planteo, porque es bastante sencilla, es decir, vale, el usuario tiene los tres coeficientes para introducir, pero a lo mejor está cambiando uno y le llamo sujeto. Se va a vuelto. No sabe cuál se ha cambiado y cuál sí. A lo mejor puede darle al botón o cambiar todos de golpe, pero en este caso son tres, son fáciles. Pero si son 1000 parámetros, qué pereza. Quiere saber qué ha cambiado y qué no para no rehacer su trabajo.
Entonces, muy fácil. Vamos a poner una lámpara al lado de los coeficientes que estén en color rojo si esos coeficientes no han sido modificados. De tal forma que dice, vale, entonces sé que eso los quiere cambiar seguro. Y que se ponga de color verde si queremos, o sea, si ese valor ha sido modificado en ese tiempo de ejecución, es decir, si los valores de la gráfica, o que va a meter la gráfica, los ha cambiado en ese instante. Que no es decir que hay algo en la gráfica puesto y los datos que estamos introduciendo son distintos. No, quiere saber qué ha tocado y qué no. Y es lo que vamos a intentar hacer ahora. Entonces, que estos callbacks o estos funcionamientos, ¿dónde los vamos a aplicar? Pues dentro de las casillas cuando modificamos el coeficiente. Es decir, cada vez que nosotros escribimos en la casilla, queremos que la lámpara cambie en consecuencia. Entonces, es el mismo segmento porque es el mismo evento el que lo provoca. Entonces, nos venimos aquí. Por ejemplo, podéis inicializarlo, pero una forma más cómoda y lo que yo recomiendo es, si la idea es que esté en verde cuando estén actualizados y en rojo cuando no, lo que queremos es que cuando empiecen el programa estén todos en rojo. Entonces podéis utilizar el comando del startup, pero al final explicar más código que no te interesa, pero simplemente si tú le defines que su propiedad es la roja, de forma nativa, sin tocar código, cuando inicie el programa siempre va a ser la de roja. Y así os ahorráis un par de líneas de código que ya os hace mal no tenéis que trabajar vosotros. Entonces, nos venimos aquí a una de las funciones que tenemos, a uno de los cambios de valor, en este caso este, y decimos, vale, una vez que se ejecute, una vez que tengamos el término ejecutado, pues lo que queremos es que la aplicación cambie ese valor. Entonces, lo mismo. Vamos al conjunto general y vamos a lo específico. En este caso, ¿cómo lo hemos llamado? Coeficiente 1 lamp. Ese es mi nombre. Busco entre los objetos. Aquí podemos ver que esto también, el label, que es el texto que hemos dicho. No queremos modificar el texto, queremos modificar lámpara. Al punto podemos acceder a sus propiedades. Pues dentro, pues lo que queremos cambiar es el color. Cambiamos el color y aquí lo utilizaremos, le ponemos que sea el color verde. Hemos dicho que es la GT Green. Aunque creo que esto estoy viendo mal, creo que esto debería ser así. Aunque para asegurarnos y no darnos un código erróneo, vamos a ir aquí a una versión más avanzada de la aplicación y lo veo, así no doy ninguna solución. Por ejemplo, mira, simplemente lo podéis añadir y tiene el texto completo. Quizás es más visual de esta forma. Lo ponemos así. Tenemos color, lo igualamos y lo ponemos en verde. Y me estoy diciendo, vale, que no debo, que si le podemos poner punto y coma para que no dé el error, pero no pasamos porque no hay pantalla de comandos que vaya a ser el juego. Entonces, ese cambio no lo vamos a ver en ningún momento. Y repetiremos lo mismo para las casillas, para los tres términos. Entonces, vamos a dejar un par de minutos para que lo veáis aquí.
¿Y las aplicaciones estas se pueden hacer en modo oscuro? Sí, también tú puedes cambiar los colores del fondo y demás, pero por lo general MATLAB va a intentar copiar los settings que tiene, que tengas tú en tu aplicación propia. Es decir, si tú tienes el MATLAB puesto en una gama de colores oscuros, porque MATLAB, su interfaz no tiene un modo oscuro obligatoriamente, lo que tiene es una gama de colores estándar. Si tú le defines una gama que simbole un color oscuro, lo tiene él. Entonces, él va a coger la que tenga tu MATLAB normal, no predefinida, pero al igual que MATLAB normal, lo puedes cambiar. Una buena herramienta, por ejemplo, para una aplicación sea definir esa escala de gamas oscuras para intentar que el usuario pueda elegir si quiere el modo claro o el modo oscuro. O sea, por ejemplo, eso, por ejemplo, si nos vamos aquí a la aplicación, por ejemplo, uno de estos botoncitos tan mágicos que tenemos aquí arriba puede ser perfectamente que sea un toggle entre el modo oscuro o modo claro. Pero eso son todo peculiaridades que son pequeños detalles, pero es lo que va a determinar si una aplicación es buena o no, porque hemos visto implementar una funcionalidad es muy sencillo. Lo que es difícil es que para que el usuario sea muy cómodo, que es lo importante. Porque si simplemente tienes el código sin más, para ese le das un script y no haces una aplicación. Y los settings se pueden ver de un archivo, ¿no? Claro. Eso, por ejemplo, lo podemos, es por ejemplo, cuando veamos cómo exportar e importar archivos, podéis ver que podéis asociar, por ejemplo, TXT o Words a la propia compilación para que cuando el usuario instale el programa, ejecute el programa, tenga una carpetilla con esos datos y él tenga acceso a, por ejemplo, yo tenía una aplicación, y luego si puedo os la enseño, en la que tenía un botón de ayuda y se abría en un comando de texto, se abría el contenido de un TXT que había redactado yo, en el que estaban las instrucciones de la aplicación. Para que eso no hace falta que esté yo para hacerlo, o por ejemplo, eso da un problema, y es que esos documentos van a ser públicos, entonces si tiene información que es, digamos, sensible, pues tenéis que poner algún tipo de capa de seguridad, bien sea encriptación de primer grado o lo que sea. Vale. ¿Y el resto, cómo vais con las lámparas? ¿Los tenéis puestas? Vale. Entonces, ahora os voy a plantear, ¿echáis algo en falta? Ahora que ya que habéis visualizado cómo crear las lámparas, ¿echáis algo de menos en el código? ¿O hay algo que os falte? O sea, pensad que ahora tenemos unas lámparas que empiezan en rojo y nosotros podemos editar los valores y se ponen en verde. Vale. Vamos a suponer que lo hacemos todo bien, le damos al botón, genial, tenemos una gráfica. Los botones siguen en verde. Necesitamos una forma de que esos botones vuelvan a estar en rojo para indicar al usuario que los datos que tiene ahora están desactualizados. Entonces, el punto en el que hacéis vosotros. Recomendación personal. Lo que podéis hacer, por ejemplo, es que el mismo, aprovechando el código que ya tenemos, como se vuelve a hacer el botón, dice, vale, cuando yo le doy el botón, ejecuta la gráfica que te dice resultados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que tengo en la gráfica corresponde con esos valores. Pero si el usuario me quita los valores, ya no corresponden y no hay forma de saber si las gráficas están desconcordadas o no. Entonces, si yo cada vez que le doy el botón pongo todas las lámparas a rojo, le digo al usuario de, oye, lo que hay en pantalla puede que no sea lo que tú tengas en tus datos. Y así, de una forma dinámica, le obligas a que él tenga que ir punto por punto a que esté en el preset verde y luego ejecutarlo al botón. Lo que le está dando también el usuario es un camino, es una ruta de cómo utilizar tu programa a partir simplemente del feedback que le está dando. Al final, puedes limitarle con un código de que solo pueda pulsar el botón si las tres luces están encendidas, pero a lo mejor no le interesa cambiar todos los valores, queremos separar algunos. Entonces, le das ese feedback visual para que él sepa cuál se ha cambiado y cuál va a mantener iguales. También podéis borrar la gráfica y miles de opciones, pero esta concreto es bastante sencilla y al final que el usuario no es del todo inepto, por lo general, aunque es cabrón, pero no tonto. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de lenguajes, digamos aquí, de señas o de colores, las suele entender. Es como la disquetera de Word, de guardar los datos. Nadie te ha explicado lo que es, no hay ningún, o sea, si pasa por encima sí que pone que es guardar, pero el usuario lo entiende. Y eso lo tengo que explicar en un momento con un tutorial, porque ya lo ha aprendido de otros usos. Pero entonces, si todo el mundo utiliza lenguajes más o menos parecidos, o un lenguaje que sea fácil de seguir, te puede simplificar mucho la ejecución del programa. Así que vamos a añadir, entonces simplemente sería, si nos vamos al callback del botón, que sería este de aquí, simplemente sería que al acabar todo el código, accedemos a todos los objetos. Pues lo mismo que antes, app, buscamos nuestras lámparas,
accedemos al color y los devolvemos al rojo. Y eso es cada una de las lámparas. Más, hoy que somos poquitos, voy a plantearos una cosa, ya que lo que ha presentado vuestro compañero sobre añadir esos TXT y demás puede ser interesante. Lo que yo os iba a proponer a partir de ahora hacer unos ejercicios aplicando un poco lo que hemos visto hasta ahora y hacer nuevas funcionalidades. Entonces, lo que yo os propongo, voy a proponer un par de pruebas, incluso cuestiones que podéis implementar, y ya como me digáis, podemos hacer todas la misma o cada uno puede escoger la que queráis. Aquí os doy varias opciones. Entonces, lo que he planteado es que podemos representar polinomios, o sea, podemos tener un polinomio, obtener las raíces y representarlas. ¿Qué pasa si queremos hacer al revés? Tengo las raíces, quiero el polinomio, y lo que quiero es representar, pero o sea, en vez de partir del polinomio real, de sus raíces. Entonces sería, ya sabemos más o menos cómo funciona, y sería repetir el programa o una versión parecida del programa para intentar hacer esa versión distinta en la que vamos en cambio inverso. Del polinomio de raíces y a representar, partimos de las raíces. O bien intentamos ver cómo podemos añadir ficheros para que el usuario pueda acceder a través de ellos. Entonces, quizás lo segundo es un poco más complicado. Entonces, ¿qué os parece si hacemos la primera? Y si vamos bien, nos ponemos por la segunda. ¿Qué me decís? ¿Te parece? Vale, ahora voy a ir. Entonces, para la aplicación que os he dicho, hay varias opciones que podéis hacer. O podéis utilizar la misma gráfica y de esa misma zona añadir otro botón distinto, por ejemplo. Recomendación mala porque son muchas cosas en pantalla y el usuario se puede confundir. Podéis a lo mejor que la misma gráfica tenga un color distinto, podéis a lo mejor aprovechar que tenemos varios tabs, hacer el tab distinto y hacer la aplicación nueva en ese tab distinto, podéis añadir un nuevo objeto gráfica y que haga las dos cosas a la vez, después de que uno suba de grado y otro baja de grado. Aquí, que como somos pocos y puedo estar atento a vosotros, quiero que probéis. Lo que os voy a dar es la pista de qué función nos permite hacer ese cambio, ¿no? De que a partir de las raíces podamos subir. Entonces, me equivoqué el primer día, además, que sería al código que ya tenéis, la función que hace es una función poly. Y eso lo que hace es que convierte, entonces, este inicio no sería un polinomio, sino que sería un conjunto de raíces. El programa funciona parecido. Entonces, de las soluciones propuestas, incluso si se os ocurre alguna nueva, quiero que probéis cosas, quiero que investiguéis, que para eso estamos un poco aquí, dar un poco de rienda suelta y que ver cómo llegáis vosotros a soluciones para el mismo problema. Así que os dejo en pantalla y si cualquier cosa vais comentando, yo os iré diciendo algo más sencillo y demás. Hostia, algo que cerrar cuando yo España. Espero que no se
Vale, y si por ejemplo quisiera hacer como no, pero, o sea, digo, sí, claro, o sea, otra cosa que me está porque otra ya, otra cosa que está tranquila. Claro, que haga lo mismo, pero la diferencia es y si son como el mismo objeto, o sea, suponiendo porque creo que es como tengo que programar los o esto hace el mismo lo mismo hay normalmente de
Si pones esto sin pareja, o sea, si pones esto sin pareja, no viene a uno, está considerado como evalúa toda la lista. ¿Considera los mínimos como diferentes o considera uno entre por exterior y el otro alumno? Yo estoy seguro que ya que le den una función. Si es porque si no, hoy la cosa hay un dispositivo. Así es que la verdad que algo me lo siento que ahora bueno, es que hablar porque yo pongo competición porque es malo, pero lo puedo probar, pero no es muy importante. No te lo vuelvo a aprovechar los experimentos y otras condiciones o alguien y eso te vuelve sí. Entonces, con su versión. Eso que como persona no tiene que probarlo, que no futuro. El de la criterio convierte muy en una asignación. Entonces, el sin saco, punto comparativo, se define la uno. O sea, tenemos unas características muy críticas. Para entonces, una cosa muy importante. Sí, pero es un único y por ahora si ponemos ahora tratar de darle un poquito porque la puedes hacer contigo ahora sí esto es lo que chicos, ¿cómo vais? ¿Estáis probando cosas? ¿Os han salido cositas? Vale, entonces ahora propongo dos opciones porque tampoco queda mucho tiempo y pues tampoco quiero reteneros mucho más porque nos van a echar más que nada en un tiempo no muy lejano. Entonces podemos ponernos con otro ejercicio o también yo os he hablado mucho de buenas prácticas, de eso, de cosas que utilizan aplicaciones anteriores como lo del TXT y demás, y lo que podemos ver, ya que estamos aquí en comunidad, podemos ver una de esas aplicaciones que están ya hechas y que tienen ya toda la corrección de errores y demás, y podemos ver qué elementos o qué ejemplos podemos utilizar para otras aplicaciones. ¿Qué os apetece más? Ya que somos poquito, podemos decir. ¿Queréis ejercicios o ver ejemplos? Esas de una aplicación más industrial. ¿Ejemplos? Bueno, ponemos ejemplos. Sí. Son aplicaciones, son las primeras, es que hay una grande, pero por motivos legales no la puedo enseñar. Entonces, utilizaré una de las primeras que hice, sí que sí es un poco una mierda, lo siento mucho. Pero bueno, se hizo lo que se pudo en aquel momento. Aquí, antes, para que lo que podéis jugar, ¿tenemos algún eléctrico por aquí? Ningún eléctrico. Bueno, es que esto es una parte muy de eléctricos, que eran las curvas de potencia, que es una cosa que se utiliza mucho en validaciones para cualquier tipo de dispositivo eléctrico. Son curvas que lo que analizan, ponen el dispositivo a máximo de potencia, tanto de potencia inductiva, el máximo que da. Y lo que hace es que le van poniendo pasos de potencia activa, 10%, 20%, 30% hasta el máximo que puedan dar. Y si todo funciona bien, debería ser una circunferencia completa acotada por los límites de potencia reactiva que pueda dar. Y si no cumple, ese es uno de los requisitos más fuertes que existe, y si los dispositivos no cumplen esas gráficas bajo ciertas normativas, no puedes sacar un producto a la venta. Y un proyecto de millones te lo tiran a la suela. Entonces, las empresas están muy interesadas en saber si estas cosas funcionan o no. Y esto, aquí, por ejemplo, podemos ver que hay esto que está aquí, por ejemplo, más oscuro, es porque las utilizaba yo para hacer debugging. Entonces,
simplemente tienen aquí el parámetro de visibilidad quitado. Si esto es interactivity, siempre aquí invisible, si lo reacciona lo volvería de nuevo. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí pues, podéis ver la gráfica está centrada, porque como va a ser una circunferencia, yo lo que quiero ver es los sistemas de potencia, están en el medio y demás. Entonces, aquí el código es mucho más complejo. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a cargarla. Si quiere cargar. Como no es una aplicación especialmente rápida, sobre todo si son personas que están a lo es, pero vale. Y esto es porque estaba medio mal justo, pero bueno. Entonces, aquí, por ejemplo, los botones aquí arriba, por ejemplo, eso lo que nos permitía era poder cargar desde valores, por ejemplo. Entonces, si aquí le damos update TRS, la TRS es un archivo que se utiliza para que den parámetros de laboratorio. Aquí pues nos abre una pestaña nuestra que esto veremos hacerlo el próximo día y le podemos cargar un documento que sea compatible. Por ejemplo, ayer me hice un documento que sé que es compatible con la aplicación. Y aquí nos dejaba cargarlo y demás. Y aquí, por ejemplo, podíamos marcar si la ves, esto se habilita porque está marcado, si la P estaba limitada, es decir, si no, porque veis la gráfica está marcada el límite a 1,1. No todos los generadores llegaban a 1,1, entonces era una aplicación por si era el del 100%, aquí le marcabas, por ejemplo, que solo llegaba hasta el 1. Y, por ejemplo, aquí hablábamos de potencia máxima reactiva, o sea, de aparente, perdón, que es como tal, y si tenía una limitación de potencia. Lo habitual es que tenga 66%. Y si le damos aquí a generar, aquí, por ejemplo, mira, no la gusta. Esto, por ejemplo, esto es porque le pidió de que los datos tienen que ser mayores que 0. Entonces, la limitación tiene que ser positiva. ¿Vale? Y, por ejemplo, ese sería un ejemplo de cómo se tendría que comportar un sistema. Luego esa gráfica la puedes exportar a un archivo Excel y eso lo metes a los programas de simulación para que comparen con datos reales. Por ejemplo, si esto aquí tenemos una función, le damos a exportar, por ejemplo, creo que es este QPLimits. No están cargados. No, pues no me gusta porque no está bien cargado, pero bueno. Y aquí, por ejemplo, podías... Aquí esto es... claro, porque el QPLimit no está cargado y siempre añadí un botón de clear para borrar la gráfica, simplemente. Porque a lo mejor, esto, si no recuerdo mal, los podíais ir acumulando. Los iba a quitar la limitación de P. Claro, puedo ver cómo es si limitación de P, que en este caso es la curva completa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la Q máxima también no está limitada? Bueno, podemos ir diciendo distintas gráficas, porque esta era una aplicación primaria en la que era como para hacer pruebas. O sea, luego hubo una versión mejorada en la que estaba directamente integrado con sistemas de simulación. Y sin de hecho tú hacías las pruebas y luego cuando acababas borrabas. Y luego si el archivo que yo creía que sea compatible, la parte no lo es, si es compatible esto de aquí tiene que iluminarse, entonces todas esas gráficas que ha representado les permite exportar un Excel. Que era un Excel muy sencillo, realmente eran dos columnas, una de P y otra de Q, esas dos columnas cada una por tipo de curva de potencia que había y iba bajando cada 0,1 segundos, por así decirlo, porque eran factores de tiempo, haciendo los intervalos. En cada intervalo pues es 100 segundos. Eso tú lo cargabas a dos programas distintos y automáticamente hacía las simulaciones. Entonces, como podéis ver, aquí es porque está mal, hice malas escalas, que luego lo acabé arreglando para que todas las gráficas se ajustasen al tamaño de la ventana. Pero como podéis ver, cosas muy sencillitas, muy parecidas a las que hacemos ahora. ¿Por qué se pone naranja? Porque era el logo de la empresa, nada más, si no sería gris. Pero es que el usuario no quiere nada más. Quiere cosas muy sencillitas que tenga que tomar dos parámetros, prácticamente nada más, y que tenga los datos que necesite, sin chorradas, sin un montón de datos. Por ejemplo, hemos visto que han salido pantallas de carga, que han salido avisos, eso lo veremos en la próxima sesión, que es la última parte que nos falta, y lo que nos da feedback es, por ejemplo, el hecho de saber, si hubiese exportado los datos sin tener bien todo cargado, y ese aviso no hubiese saltado, habría que hacer el programa, otra vez abrirlo, otra vez a cargar todo. Imagínate que tengo 15 gráficas generadas, las pierdo todas, porque no ha habido nada para guardarlo. Y aquí podemos ver un poco esa importancia de esos datos. No sé si tengo la versión terminada, porque esto ha sido un poco de trote. Para que veáis una cosa un poquito mejor, pero esto no estoy seguro.
No tengo esta nada humana. Pero bueno, que sepáis que esto es un ejemplo posible, como podéis ver que nosotros que podemos, esto por ejemplo de que decimos del page link, por ejemplo, y se activaba la de abajo, para que le veáis, por ejemplo, en código, para que veáis que podéis interaccionar con los objetos. Si yo me voy a la parte del page link, veo qué botones, por ejemplo. Es que esto es un poco lío, ¿no? No les cuento, bueno, pero que sabéis que esta simplemente podría acceder aquí. App. Bueno, le podría hacer, por ejemplo, please limited check de box. Visible, por ejemplo. Y esto lo pondría out. Y esto. Y con esto y con accediendo a las propiedades podréis ver que un bloque sea invisible al usuario. Que eso al final, aunque no lo especifica en ningún lado, si un objeto es invisible, tampoco es interactuable por el usuario. Sí puedes acceder por parte del código, pero el usuario no puede editar. Que eso no se explica en ningún lado, pero es importante, porque en algunos programas son condiciones distintas y si el usuario sabe dónde está la pestaña, aunque sea invisible, puede clicar en ella y puede escribir en ella. En este caso no. Y poco más. Esto es para que veáis que, aunque lo que estamos haciendo es un poco burdo, que no se aleja de la aplicación industrial. Vamos a ver muy distinto. Y nada, tampoco os quiero dar mucho más el coñazo, porque os querréis ir a casa en algún momento. Y nada, tenéis lo del QR, así que si tenéis algún problema, pero nos aviséis por el grupo, me escribís a mí, me enviáis un correo para tener todos los datos. Y la sesión que viene, que es la del jueves, nos queda la parte final, que será añadir pantallas de carga, añadir interacciones con el usuario, como habéis visto esos carteles pop-ups que han salido, exportación de datos e importación, si nos da tiempo, y la aplicación que tengamos la podremos exportar y la tendremos como un punto Excel. Y así acabaríamos el curso. Así que nada, gracias por venir, chicos.